Una cosa es que usted haga cosas para Dios y otra cosa es que usted los haga en la presencia del Señor y que ministre a Dios. Los hijos de Elí eran impíos porque no conocían a Dios, no tenían conocimiento del Señor, pero al mismo tiempo hacían como un trabajo sacerdotal, pero pecando, haciendo pecar al pueblo y no respetando las ofrendas, los sacrificios, pero era porque no conocían cómo. Y al mismo tiempo su padre, que los estorbaba y le quería decir que no lo hicieran, no escuchaban a su padre. No le obedecían. Y aquí tenemos principios. Número 1, hijos que no quieren conocer al Señor. Número 2, hijos impuros sexualmente. Y número 3, hijos que no escuchan el consejo, que no escuchan la guía. Esos eran los hijos de Elí. Y lo tremendo de todo esto es que había un joven que ministraba en la presencia del Señor vestido de lino, de efod de lino. ¿Qué significa la vestidura de efod de lino? ¿Qué significa eso? Significa compromiso, responsabilidad, seriedad, honor, majestuosidad. Era la vestimenta que usaban los sacerdotes, los sumos sacerdotes. Y la escritura menciona a Samuel usando efod. Esto habla del compromiso y de la responsabilidad y de la seriedad que tenía Samuel para con Dios, pero no solamente para con Dios, sino también para con el pueblo, porque ese efod que se unía por los hombros tenía 6 piedras en cada lado, y esas piedras representaban las 12 tribus de Israel. O sea que era una persona que tenía responsabilidad y compromiso no solo con Dios, sino con el pueblo de Dios, su pueblo, su nación. Que tenía una seriedad porque seguramente la mamá le dijo: mira, yo te dediqué, yo te consagré al Señor, yo te pedí al Señor, yo no podía tener hijos y yo te pedí al Señor y Dios me respondió, por eso te llamé Samuel, porque lo pedí a Dios y Él me respondió. Y tú tienes que ser consagrado a Dios. Entonces la mujer cada año lo veía una vez al año y le llevaba una túnica. Y la túnica que le llevaba, Samuel la usaba, pero aparte estaba el efod. Es decir, la túnica de la madre representa la consagración de la madre por su hijo. Y el efod representa el sacerdocio que estaba sobre el hijo por el compromiso y la responsabilidad que él tenía sobre la presencia de Dios. Es decir, que nosotros podemos trabajar para que nuestros hijos, incluso para nosotros mismos, ser conscientes de la presencia de Dios, ser consciente de que estamos ministrando al Señor, ser consciente de que Dios es real, de que Él existe, de que Él es verdadero, ser conscientes, porque de esa manera vamos a ser comprometidos y vamos a ser serios con el Señor. La única manera de ser comprometidos y serios con el Señor es que seamos conscientes de que hay un Dios que es real y que a Él le servimos. Pero ese es el trabajo de la mamá, preparándole la túnica, y el trabajo del sacerdocio. Y el niño iba creciendo. Y dice la escritura, verso 26, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. ¿Cómo era? Era acepto. Mire, verso 26, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Mientras había unos hijos, mientras habían hijos que no escuchaban al padre, que hacían cosas para Dios, pero que no tenían compromiso, seriedad ni responsabilidad, no sabían el honor que tenían, mientras no respetaban las ofrendas del Señor, mientras no respetaban al pueblo de Dios, a la gente de Dios, y no respetaban a su propio padre, había uno que sí tenía compromiso, seriedad y honor, que se llamaba Samuel. Escuche esto, por favor.
Dios honra a gente seria. Dios honra a gente comprometida. Dios honra a gente responsable. Necesitamos entender eso. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos entender? Porque hay un grupo de personas que les cuesta comprometerse, que les cuesta ser serios, que les cuesta ser responsables, que un día dicen una cosa, después dicen otra cosa, que un día dicen que van a buscar y otro día ya no quieren buscar más, que un día Dios los sanó, que se iban a dedicar por completo, que se iban a consagrar por entero, pero ahora ya se alejaron y no están honrando a Dios, no están respetando a Dios. Entonces necesitamos una generación de Samuel que se vistan de esa túnica que prepara la madre, que representa el compromiso de la familia, y ese efod que representa que yo me voy a poner el sacerdocio. La escritura dice que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios a precio de sangre. Entonces son dos elementos. ¿Cuál? Número uno, la consagración familiar. Yo y mi casa serviremos al Señor. Necesitamos poner ese principio en nuestra mente, que desde mi familia mis hijos van a ser consagrados, que yo con mi familia me voy a consagrar para el Señor y colocarme la vestidura de el sacerdocio, el efod, para estar comprometido, para ser responsable y entender la honra que eso significa. Amén. Tremendo. Para mí eso es tremendo. Para mí eso es tremendo. Y luego la escritura va a decir que estos hijos de Elí menospreciaron las ofrendas que Dios mandó a dar. Cuando uno menosprecia, por ejemplo, yo soy hombre de Dios y yo veo cuando alguien viene y trae su ofrenda delante del Señor, sea una ofrenda, sea un diezmo, sea una primicia o cualquier cosa que la persona quiera consagrar, ya sea que quiere consagrar su matrimonio, ya sea que quiere consagrar a un pequeño al Señor, ya sea que quiera consagrar incluso un vehículo o su propia casa, uno le da la importancia que eso significa y uno no lo puede menospreciar. No puede menospreciar esa consagración, esa ofrenda, ese sacrificio. Pero lo que hacían estos hijos de Elí es que todo lo menospreciaban, todo le restaban el valor, la importancia, hacían las cosas de una manera que no corresponde. Y dice la escritura que apareció un hombre y le dijo así, escuche bien lo que le dijo. Y vino un varón de Dios, Elí, y le dijo, así ha dicho el Señor, ¿no me manifesté yo claramente en la casa de tu padre, cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sacrificio en mi altar, y quemase incienso, y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis afrentado mis sacrificios y mis ofrendas, que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado más a tus hijos que a mí? Por tanto, el Señor, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora, ha dicho el Señor, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Nuevamente, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme
a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mí ungido todos los días. Qué tremendo. Qué tremendo. Qué tremendo. ¿Qué significa esto? Estamos hablando de dos tipos de personas. Gente que... Los hijos de Elí. Elí un sumo sacerdote. Elí un sumo sacerdote. Un hombre importante en el mundo espiritual. Y sus hijos estaban en el ministerio sacerdotal. Pero estaban pecando. Porque menospreciaban las ofrendas. Y yo te pregunto, ¿hace cuánto tiempo que no ofrendas? ¿Acaso estás menospreciando las ofrendas? ¿Hace cuánto tiempo no ofrendas en la casa de Dios? ¿Acaso estás menospreciando a Dios? Porque es verdad, a veces menospreciamos esas cosas y no le damos importancia. ¿Hace cuánto que estás menospreciando las ofrendas de Dios, la casa de Dios? ¿Qué era lo que hacían los hijos de Elí? Menospreciaban las ofrendas. Dios te ha bendecido. Y no estoy pidiendo plata, no estoy pidiendo recursos, no me interesa, te estoy amonestando de parte de Dios. Porque muchas veces nosotros con nuestros recursos menospreciamos las ofrendas que son para Dios y le restamos el valor, que era lo que hacían los hijos de Elí. Dios te ha bendecido, tienes recursos económicos. Dijiste voy a ofrendar en la casa de Dios. ¿Estás menospreciando la obra de Dios? Dijiste un día que el Señor me prospere, voy a diezmar, te olvidaste. No es obligación, no es obligación. Pero tú lo dijiste un día y te has olvidado de ese principio. Dijiste voy a ayudar al que lo necesita y te estás olvidando. Te olvidaste del principio que el reino de Dios consiste en dar a quien lo necesita, en ayudar al necesitado. Dejemos eso hasta ahí. Menospreciar las ofrendas. Elí, los hijos de Elí, menospreciaban las ofrendas, menospreciaban la adoración. Porque la ofrenda era el animal engordado que se sacrificaba y subía en olor grato. ¿Hace cuánto no adoras con tus hermanos? Menospreciar la ofrenda era menospreciar el sacrificio. ¿Hace cuánto no adoras con tus hermanos? ¿Hace cuánto que no te reúnes? No sé a quién le estoy hablando yo en esta hora. No sé quién está conectado. Pero ¿hace cuánto que no buscas a Dios y no sacrificas alabanza? Frutos de labios que confiesen su nombre. A lo mejor cantabas solo en tu casa. Ya no estás cantando. ¿Quién cayó tu boca? ¿Estás menospreciando la adoración? Dice que menospreciaban los sacrificios. Ya no te quieres sacrificar por el evangelio. Todo lo que te cuesta ya no lo quieres hacer. Ya no quiere usted sacrificarse. Quiere que todo sea fácil. Quiere que nada tenga esfuerzo. Si hace frío no viene, si está calor no viene, si demanda una inversión mayor no lo hace, si tiene que dejar de lado algo no lo hace. ¿Por qué estamos así? Porque estamos menospreciando las ofrendas, la adoración, el sacrificio. Y eso es lo que estaban haciendo estos hijos de Elí, sin darse cuenta que estaban menospreciando a Dios. Porque cada vez que tú menosprecias estas cosas, lo que tú estás haciendo es que estás menospreciando a Dios. Ahora, hay otro punto. Eran impuros. Impuros sexualmente. Se contaminaban o tomaban a las mujeres que estaban ahí. Puede ser que algunos de ustedes dicen yo no tengo este problema, pero puede que otros sí lo tengan. Puede que alguien a lo mejor adora, a lo mejor sacrifica, a lo mejor se esfuerza, pero tiene esta lucha. Y tienes que dar a la batalla porque luchas todos tenemos. Aquí no estamos diciendo que estamos libres de pecado, batallas hay. Pero tenemos que tratar de mantenernos puros en nuestro corazón, en nuestra mente. Decir, Señor, ayúdame con mi pureza. Ayúdame en mi intimidad. Ayúdame en mi matrimonio, dice la Escritura, que hay que mantener el lecho sin mancilla, sin contaminación. Ayúdame a mantener el lecho sin contaminación. Y los solteros, ayúdame a mantenerme puro, Padre, en el nombre de Jesús. Y el tercer punto, desobedecía a los padres. Desobedecían el consejo del papá, nunca le escucharon. Una generación que no escucha a su padre. Hombres que no escuchan a su padre. Mujeres que no escuchan a su padre o a su madre. Alguien puede decir, yo no tengo ya papá, no tengo mamá. Sí, pero Dios te va a colocar una figura de autoridad que te va a aconsejar. Puede ser tu pastor. Un padre espiritual para tu vida que te va a hablar, te va a dar una guía, un consejo.
Qué tremendo esto. Pero la esperanza es que dentro de todo eso había un joven que se llamaba Samuel, que él no estaba menospreciando las ofrendas del Señor, que no estaba menospreciando la adoración, que no estaba menospreciando el sacrificio. Y sabe que cuando dice el texto que él ministraba en la presencia del Señor, no quiere decir solamente que trabajaba, sino quiere decir que adoraba en la presencia del Señor. Quiere decir que lo amaba, que estaba delante de Él constantemente. Y sabe usted que es hermoso pensar que usted puede estar constantemente en la presencia de Dios, en su trabajo, de vuelta al trabajo, en la casa, constantemente estar ministrando, hablando con Él, pero al mismo tiempo honrando ofrendas, sacrificio, adoración. ¿Sabe por qué Samuel sabía de sacrificio? Porque él veía a su madre venir todos los años y traerle una túnica con su padre. Elcana no vivía en un lugar fácil para venir a adorar. Él vivía en un lugar montañoso. Y cuando él venía, se sacrificaba con toda su familia, venía y traía sus ofrendas, traía sus sacrificios, sus votos y adoraba. Entonces Samuel tenía una figura paterna que le daba importancia a las cosas de Dios, le daba importancia al reunirse, le daba importancia al congregarse, le daba importancia al cumplir sus compromisos con el Señor. Por eso es que Samuel salió serio, salió comprometido, porque vio el compromiso del Elcana, vio el compromiso de su padre, que año a año estaba ahí. Necesitamos padres comprometidos con la casa de Dios, madres comprometidas con la casa de Dios, con sus ofrendas, sus compromisos, sus pactos que ellos mismos hicieron con Dios en el secreto. Tus hijos te tienen que ver honrando a Dios. Porque claro, todos hablamos de Samuel, pero detrás de Samuel estaba Ana, su madre, y estaba Elcana, que le pusieron la base. Deja de poner excusas. Deja de pensar en sí mismo. Deja de excusar el trabajo. Deje de usar el trabajo como excusa. Deje de usar su cansancio como excusa. Y póngase serio. Póngase comprometido. Póngase honorable con Dios. ¿Sabe por qué? Porque esto honra a Dios. Dios honra a los que le honran. Y este joven no solamente crecía bien delante de Dios, sino que crecía con gracia delante de los hombres. Pero lo que más me impacta es el verso 30, que dice: por tanto, el Señor Dios de Israel dice que había dicho, escuche esto, Él había dicho: tu casa estará perpetuamente delante de mí. Mas ahora yo digo, nunca tal haga. ¿Por qué? Porque ustedes no me están honrando. Yo honraré a los que me honran. Y los que me desprecian serán tenidos en poco. Hay tantas promesas de Dios para tu vida. Hay tantas cosas que Dios le ha dicho a usted. Hay tantas palabras que Dios ha declarado sobre usted, y a lo mejor usted está caminando en esas palabras y Dios te posicionó ya y usted está viviendo en esa palabra. Tú estás pisando, estás caminando en esa palabra. Dios te honró, Dios te bendijo, Dios te levantó, te dio un matrimonio, te dio una familia, te dio una casa, estás bendecido, te dio un ministerio, no sé, Dios te honró. Estás caminando en la bendición, pero cuando tú comienzas a deshonrar a Dios en lo poco y comienzas a menospreciarle el esfuerzo, el sacrificio, la adoración, la ofrenda, cuando tú comienzas a ser impuro en tu corazón, cuando tú ya no escuchas el consejo de tus padres, el padre espiritual también o tu pastor ahí, cuando comienzas a desobedecer y deshonrar a Dios, ahí de a poquito Dios está viendo y está diciendo: yo había dicho cosas de ti, pero ahora yo no lo voy a hacer. Y no lo voy a hacer por el solo hecho de que tú me estás deshonrando. Es decir, tú no estás serio conmigo. Tú no me estás dando honra. Tú no te estás comportando con seriedad. No te estás comprometiendo. Entonces yo no voy a hacer lo que dije que haría. Tantas cosas el Señor quiere hacer con nosotros. Y yo cuando comparto esta palabra y estoy compartiendo, yo también pienso en mí. Porque yo estoy siendo usado por Dios ahora. Y Dios está hablando a través de mis labios, pero esta palabra también es para mí. Yo quiero vivir esta palabra. Yo quiero examinarme por esta palabra. Yo quiero decir: Señor, es verdad, te he deshonrado. Es verdad, porque un corazón quebrantado, amados,
tiene que ver con que yo reconozca que he menospreciado de Dios, que he estado deshonrando. He estado deshonrando porque a lo mejor te estás congregando, a lo mejor estás ofrendando, a lo mejor estás adorando, pero no lo estás haciendo con el corazón correcto. Estás haciendo por obligación, para que otros te vean, porque simplemente quieres cumplir, y no está con el corazón correcto. Hay que purificar también el corazón en ese sentido. A lo mejor estás abriendo puertas a la impureza y de a poquito están entrando cosas que no deberían entrar a través de las redes, a través de la televisión o a través de relaciones de amistad en el trabajo, en los estudios, no sé. A lo mejor ya no quieres escuchar a tu papá, a tu mamá, lo tienes por aburrido, te cansa. A lo mejor no quieres escuchar el consejo pastoral, no sé. Tú sabes. Te tienes que examinar. Yo me tengo que examinar, Señor. Yo no quiero deshonrarte. Yo quiero honrarte. Estar vestido de efod significa que Dios nos entregó un sacerdocio, que Dios nos entregó compromiso, honor, responsabilidad, no solamente por mí, sino que por la familia y por el pueblo. Que cuando Dios te honra a ti, Dios honra a tu familia. Que cuando Dios honra a tu familia, honra a un pueblo, a una iglesia, a una congregación. Es muy importante. Amén. Entonces, necesitamos entender eso. Qué tremendo. Llega el momento en que el hombre de Dios que le fue a hablar a Elí le dice, le está hablando de parte de Dios, y le dice: yo había dicho de ti que tú tenías que usar efod, que tenías que andar con efod delante de mí constantemente. Verso 28. Y yo lo escogí para mí como sacerdote de las tribus de Israel, para que ofreciesen sobre mi altar, quemasen incienso y llevase el efod delante de mí. Y le di las ofrendas de la casa de Israel. Es decir, yo te di el efod a ti y a tu descendencia, y tú no hiciste nada con eso. El compromiso era tuyo, tenías que traspasarlo. Y no lo hiciste. Entonces ahora yo no voy a poder cumplir mi promesa. No voy a poder cumplir mi palabra. Ahora, las consecuencias son terribles. Primero, número uno, ya no se va a cumplir la promesa. Lo que Dios había dicho ya no lo va a hacer. Número 2, dice que vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre. No habrá más extensión. Número 3, la casa será humillada. Viene humillación. Los otros serán bendecidos, colmados de bienes, pero el que menospreció a Dios, su casa será humillada. No habrá anciano, morirán jóvenes. Y dice que el que quede vivo será para llevar mucho dolor al alma del hombre de Dios. Y la señal es que habrá muerte en la casa. Y bueno, ustedes saben la historia, conocen un poquito más, que cuando los filisteos capturaron el arca, los que murieron fueron Ofni y Fines, los hijos de Elí, que ellos llevaron el arca en su hombro, pero a pesar que la llevaban físicamente, Dios no lo respaldó porque no hacían lo bueno, no buscaban, no ministraban delante de Dios. Entonces tú puedes tener la liturgia, tú puedes hacer la ceremonia, tú puedes vestirte con terno, con corbata, un micrófono espectacular, tú puedes tener una banda espectacular, un templo grande, puedes tener lo mejor, puedes tener lo que pareciera ser presencia de Dios, que el arca representaba la presencia de Dios, se las pusieron en sus hombros y murieron. Y cuando el padre supo la noticia, Elí supo la noticia, se cayó de espalda, se desnucó y también murió. Y se cumplió esa palabra. Qué tremendo. Ahora, lo que viene ahora es lindo. Es lindo. Porque dice: y yo me suscitaré un sacerdote fiel. Por favor, poner mucha atención. Esta es la parte ya final. Es la parte ya final.
Ponga mucha atención, porque vemos las características de gente que hizo lo malo, ¿cierto? Y las consecuencias. Pero mira ahora. Mira lo que dice, vamos a leer. Y yo, verso 35, 2:35. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mí ungido todos los días. Gloria a Dios, qué hermoso. ¿Quién cree usted que era ese sacerdote fiel que se estaba suscitando Dios? ¿Aquel que lo estaba honrando? ¿Quién era que estaba honrando a Dios en este tiempo? Era Samuel. ¿Por qué? Porque estaba comprometido. ¿Por qué? Porque estaba responsable. ¿Por qué? Porque estaba serio con Dios. Estaba honrando a Dios. ¿Por qué? Porque tenía una familia detrás que cada año le respaldaba el llamado, el ministerio. Le decía, tú eres un hombre de Dios, te consagramos para Dios. Y fuiste entregado a Dios porque fuiste pedido a Dios, por eso te entregamos. Había un padre comprometido con sus ofrendas, con su adoración, con su sacrificio, con su Dios. Una madre de intercesión. Entonces Samuel fue creciendo y él mismo entró en una relación con Dios, luego lo vamos a ver. Pero el hombre que se estaba suscitando Dios era este joven Samuel. Pero las características que dice fiel, se requiere fidelidad. Uno de los principios es fidelidad. Ayer conversábamos con uno de los hermanos después de la reunión, estuvimos compartiendo y me decía, pastor, lo que yo he aprendido a través de los años, y aunque andaba fuera de mi casa, tengo que ser fiel a Dios y a la casa donde Dios me puso. Y yo le decía, es verdad, porque el principio es la fidelidad. Dios está buscando gente fiel, fiel. Dios no te va a honrar a ti por tus dones, no te va a honrar por tus talentos. Es más, los dones se te da por fidelidad, los talentos se multiplican por tu fidelidad. Lo que Dios va a honrar en ti va a ser fidelidad. Yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme mi corazón. Y es ahí donde estaba el principal error de los hijos de Eli, que no conocían a Dios. Pero cuando tú conoces a Dios, tu corazón se conecta con el corazón de Dios. Y esa es la oración que nosotros necesitamos hacer constantemente. Señor, purifica mi corazón. Conecta mi corazón al tuyo. Ayúdame a caminar contigo. Saca de mi corazón lo que no está en tu corazón, lo que no está en tu voluntad. Y uno comienza a entrar, porque a veces esos tiempos de oración que nosotros tenemos o que vamos a tener no son para estar pidiendo cosas a Dios constantemente, sino para que te ayude a conocer tu corazón, cómo está el corazón, para que te examine y para que tengas el corazón de Dios, el sentir de Dios, la mente de Cristo. Pero dice, yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme mi corazón y a mi alma. Es decir, estar conectado totalmente con Dios. Y lo tremendo es que dice, bueno, cuando hablamos de alma, estamos hablando de pensamiento, de sentimientos, de decisiones o de emociones o convicciones. Entonces, tiene que estar la persona tan envuelta con Dios, de tal manera que las decisiones de esa persona, de ese hombre, de esa mujer, Dios le haya tomado el pensamiento, la decisión, la voluntad, el alma completamente. Y ahí es un hombre conforme al corazón de Dios. Y es fuerte porque es un proceso. Y a eso tenemos que caminar. Y a veces nos falta un poquito en alguna área, en alguna decisión, en alguna determinación, en algún camino por ahí. No sé, cada uno sabe, o cada uno sabrá. Pero lo que más me
quizás lo visible o lo que me llama la atención es que dice, a ese que sea fiel, a ese que se conecte con mi corazón y sea un alma conmigo, yo le voy a edificar casa firme. Casa firme. Es decir, su hogar, su familia, su propia vida estará firme. Y andará ungido delante de mí todos los días. La unción es algo que te da Dios por tu corazón y por tu fidelidad. La unción es algo que te da Dios porque tú conectas tu corazón con Él. No es algo que se compra. No es porque te colocas debajo de un nombre de un gran ministerio que tú tienes unción. No es porque vas a un congreso y escuchas palabras de gente renombrada que tú tienes unción, no. No es porque tú te colocas un título que tú tienes unción. No. Tú tienes simplemente porque tú honras a Dios, tú eres fiel, te conectas en tu corazón y tu alma está compenetrada con Él. Por lo tanto, Él hace de ti una casa firme y te unge. ¿Y la unción para qué? Es para servir a Dios y servir personas. No es para vanagloria, es para servir a Dios y servir personas. Amén. Tremendo, ¿no? Tremendo. Bueno, yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar hoy. Vamos a orar. Cierre sus ojos, si puede cerrarlo, vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra. Qué hermoso. Qué tremendo. Ayúdanos a conocerte. Ayúdanos a no deshonrar las ofrendas, los compromisos que hemos hecho contigo, la adoración, los sacrificios que podemos hacer. Ayúdanos, Padre, a poder entender que debemos ser puros en nuestra sexualidad. Señor amado, los hijos de Elí fueron impuros, menospreciaron tu nombre, pero al mismo tiempo no obedecieron el consejo del Padre. Ayúdanos, Jesús. Ayúdanos a obedecer el consejo. No queremos hacer cosas para ti y estar lejos de ti, deshonrándote. Porque muchas veces estamos así, haciendo cosas, pero estando lejos, muy lejos de ti. Muy lejos de tu corazón, muy lejos de tu voluntad, deshonrándote, porque no damos prioridad a la adoración, no damos prioridad al sacrificio, al esfuerzo, a la ofrenda, a nuestro tiempo contigo, no damos prioridad al consejo, a la pureza. Y luego vemos la consecuencia de la deshonra, la casa humillada, conflictos, problemas, falta de proyección, gente con situaciones, consecuencias de no cumplirse la promesa de Dios en nuestras vidas por no honrar lo que teníamos que haber honrado. Que podamos entender que cuando nos congregamos te estamos honrando. Que podamos entender que cuando estamos reunidos con nuestros hermanos te estamos honrando. Que cuando estamos en la oración en el secreto en nuestro hogar te estamos honrando. Que cuando le estamos compartiendo la palabra a nuestros hijos y enseñándole principios te estamos honrando. Cuando le estamos mostrando el corazón de Dios a nuestros hijos te estamos honrando. Que cuando estamos predicando, ganando almas y haciendo la misión te estamos honrando. Que cuando levantamos una ofrenda o un recurso te estamos honrando. Que cuando hacemos algo que nos cuesta sacrificio y esfuerzo y lo hacemos por ti te estamos honrando. Y que usted está viendo todo eso. Y ha de honrar a los que le honran. Señor, tantas cosas más que podríamos decir en nuestra oración. Y que necesitamos aprender. Y que necesitamos a entender. Ayúdanos. Ten misericordia. No nos pagues conforme a nuestras maldades. Reconocemos que nos hemos equivocado. Señor, yo estoy compartiendo esta palabra el día de hoy. Pero también reconozco que te he deshonrado. Porque no han dado como debido delante de ti. Quiero honrarte más. Decido honrarte más. Quiero honrarte más. Quiero amarte con todo mi corazón. Y quiero estar conectado. Conectado contigo, papá. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Qué hermoso.